Buen día, buenos días. Primero, ante todo, mis disculpas porque no puedo hablar, no sé hablar, no debo intentar hablar portugués, no soy capaz de hablar esta hermosa lengua, me disculpo, confío, espero en hacerme entender y créanme que estoy muy arrepentido de no haber utilizado en su día, en su momento, las oportunidades que la vida me dio para aprender portugués. Ojalá hubiera aprovechado esas oportunidades en lugar de hacer las tonterías que hice en ese tiempo. En segundo lugar, y muy importante, mi profundo agradecimiento, mi absoluta gratitud a los organizadores de este importante coloquio, a las autoridades de esta facultad y en particular al profesor Meneses Cordeiro y a todos los que han colaborado, han contribuido con él a hacer posible este encuentro, este coloquio. Me siento muy honrado, muy orgulloso, muy feliz de estar en esta gran universidad, en esta gran facultad, con estos grandes colegas, en este importante auditorio y créanme que llevaré este día y este momento en mi corazón y estoy seguro además de que va a ser para mí, está siendo ya una experiencia enormemente grata en lo académico, en lo intelectual y en lo personal. Entro en la cuestión. Me han pedido que hable del asunto de los principios, desde el nazismo hasta nuestros días, se entiende que en particular en la doctrina alemana. Ahora que ya nada tiene solución, nada tiene arreglo, les voy a confesar algo. Yo tengo un lema o tengo una costumbre que es que los demás me ponen los títulos que quieren y yo hablo de lo que me da la gana. Entonces, a lo mejor soy un poco indisciplinado, pero no voy a ser completamente indisciplinado. No quiero fallar del todo o incumplir por completo la misión, pero tal vez le voy a dar un enfoque algo más amplio. Porque debo empezar diciendo, entramos en materia, que estoy profundamente convencido de que la imagen que tengamos, la idea, la teoría que construyamos del juez y de su labor y de su tarea de decisión de casos jurídicos, de casos de dar solución a litigios aplicando normas de derecho, digo que estoy convencido de que la idea que tengamos del juez y de su misión y de su labor está condicionada, fuertemente condicionada por un presupuesto previo, por una asunción previa. Y esto es la idea que tengamos, el condicionamiento lo da, el condicionamiento lo pone, la idea que se tenga, la idea que tengamos de lo que podemos llamar la materia prima del derecho, el contenido esencial del derecho, la esencia del derecho, el elemento nuclear, el primero. Bueno, el derecho es muchas cosas y si esto fuera la primera clase del primer semestre, del primer curso de Derecho, empezaríamos a decir que el derecho es un sistema normativo, que cumple una función de orden, que trata de hacer la justicia, bla, 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 mucha serie de cosas. Pero siendo verdad todo eso, la pregunta capital es la pregunta ontológica. El derecho, en última instancia, en su centro, en su núcleo, en lo primero, ¿qué es? Y las respuestas, las soluciones que se han dado a estas preguntas condicionan la visión que se tenga del juez y del modo en que el juez razona y que el juez decide. Creo que para que entendamos el papel que juegan los principios en la teoría jurídica actual, debemos hacer un pequeño esquema comparativo de cuáles han sido las concepciones principales en los últimos 2 siglos o 2 siglos y medio sobre la esencia del derecho. Y a este respecto hay una especie de paradoja histórica, porque hay 2 grandes grupos de teorías, las que piensan que el derecho es algo, ya veremos qué,
algo perfecto, que el derecho en su núcleo es perfección, perfección normativa, esos son los optimistas y esos son los metafísicos. Y por otro lado están las teorías que piensan que el derecho es una herramienta de construcción humana, un instrumento que creamos, que inventamos para resolver ciertos tipos de problemas sociales y que, como toda obra humana, se justifica por una finalidad práctica, por una finalidad pragmática y, sobre todo, es una herramienta imperfecta. El derecho no forma parte del orden de la creación, del orden ideal del ser, de la metafísica del mundo. El derecho es una herramienta que hacemos nosotros, como este reloj, como este bolígrafo, como estos lentes, y que puede tener sus defectos, que con el tiempo se mejora, que de pronto esto no funciona bien y tengo que cambiarlo y me voy al óptico, etc. Ese es el primer contraste. ¿El derecho es una realidad metafísica y perfecta o el derecho es una realidad material y pragmática imperfecta? Hacemos lo que podemos. Otra manera de verlo es, el derecho está ahí fuera en alguna parte y nosotros los humanos acabamos conociéndolo gracias al esfuerzo de la razón, o el derecho no está en ninguna parte más que aquí, en la sociedad, porque nosotros lo hacemos en el día a día. Bueno, decía que hay una paradoja histórica muy bonita, porque en el siglo XIX, en mi interpretación, estoy haciendo interpretaciones históricas mías y aquí hay grandes historiadores, me pueden corregir. En el siglo XIX se pensaba que el derecho era una obra perfecta. Los franceses dirían una obra perfecta de la razón legisladora y los alemanes dirían, digamos, una obra perfecta de la idea platónica. Luego vamos un poquito a eso. Y hay otra correspondencia histórica, que es esta. Cuanto más perfecto es el derecho en sí, en esa materia prima, menos importante es la labor del juez. Cuanto más perfecto estructuralmente es el derecho, el juez más es un autómata, un puro aplicador, alguien que simplemente hace operaciones mecánicas, operaciones de encaje, los hechos en la norma. El juez es como esa persona, esa Celestina, diríamos en España, ese mediador que presenta al hecho, le presenta la norma. El hecho y la norma se conocen, copulan y producen un hijo que es el fallo. El juez solamente los presentó. Entonces, si el derecho es perfecto, esa perfección se manifiesta en que para cada caso que el juez tiene que decidir, hay en derecho una única respuesta correcta. Que el juez tiene que hallar, que el juez tiene que descubrir. El juez necesita un método para bucear, para sumergirse, para meterse en ese fondo o en ese cielo donde el derecho habita y encontrar ahí, descubrir, no crear la solución correcta para cada caso. Esa idea de los sistemas jurídicos, del derecho como perfecto y del juez como alguien que tiene que encontrar la solución sola, única, correcta para cada caso, para cada litigio, que tiene que encontrar la solución única, correcta para cada caso, con ayuda de un método cuasi mecánico, eso se ha dado 2 veces en los últimos 2 siglos y medio. En el siglo XIX y ahora. En el siglo XIX en Francia con la escuela de la exégesis, en Alemania con la jurisprudencia de conceptos, ahora con el principialismo de la ponderación. Lo que cambia es la materia prima. Los franceses, y esto es un esquema muy simplificador, los franceses, a partir del Código de Napoleón, de la gran obra que es el Código Civil de 1804, dicen, ya está, la razón legislativa, la nación, a través de sus representantes, ha producido la obra definitiva y perfecta de ingeniería jurídica. La razón ha parido
el código perfecto. Ahí está todo. No hay antinomias, no hay lagunas y ni siquiera hay o no hay apenas indeterminaciones, apenas hay dudas interpretativas. Recuerden cómo en las primeras codificaciones civiles, no el caso de la francesa, aunque estuvo en algún trabajo preparatorio, en las primeras codificaciones civiles hubo prohibiciones expresas de que los jueces interpretaran las palabras del código. Un español de hoy, un portugués de hoy, no entendería una norma del Código Civil que dijera: queda prohibido que los jueces interpreten las normas, los artículos de este código. ¿Y entonces qué van a hacer? Diríamos. Bueno, pero era tanto hace 2 siglos y medio, era tanto el optimismo de la razón que se pensaba que si el legislador hacía suficientemente bien su trabajo, el juez no tenía nada más que aplicarlo automáticamente. Entonces el sistema jurídico era perfecto, porque las normas eran claras, no había problemas de interpretación, o apenas, o se resolvían acudiendo simplemente a la voluntad del legislador, a la teoría subjetiva de la interpretación. No había antinomias, los sistemas eran coherentes, y no había lagunas, los sistemas eran completos. Luego, no había por dónde meter, no tenía por dónde colarse la discrecionalidad judicial. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el método que debe aplicar el juez para descubrir en el sistema perfecto la única respuesta correcta? Ese método mecánico de la subsunción, la simple subsunción. Subsumir es encajar. Es encajar los hechos en las normas. Las normas son moldes. ¿Moldes se dirá en portugués moldes? Sí. Son moldes, como cuando hacemos tartas. Cada hecho, cada caso tiene un perfil, una forma, y uno va buscando, abre el cajón de los moldes, que es el código, y va buscando, a ver, para este hecho no encaja, este hecho sí encaja, y entonces uno lee por debajo. Voy a poner un ejemplo penal: 3 años y 1 día, listo. La solución estaba escrita en el molde, el juez no hizo nada. Mientras tanto, los alemanes, la jurisprudencia de conceptos, ellos no tenían código, pobres alemanes. Ya saben que el BGB, el Código Civil Alemán, entra en vigor el 1 de enero del año 1900. Y entonces, si los alemanes no tienen código, ¿bajo qué subsumen? ¿Dónde encajan? Les falta el molde. Pero es que aquella doctrina alemana, de la que somos todavía herederos también, aquella doctrina alemana piensa que la naturaleza primera, la materia prima del derecho, no es el código en cuanto obra definitiva de la razón legislativa. Eso era Francia. Los alemanes piensan que la materia primera del derecho son conceptos. Por eso se llama jurisprudencia de conceptos. Y conceptos son esencias metafísicas. A mí me explicaron en mi universidad de origen, que se llama la Universidad de Oviedo, allá en mi tierra, que se llama Asturias, a mí me explicaron el derecho privado así, por ejemplo, obligaciones y contratos. Dicen, en el origen era Adán y Eva. No, Adán y Eva no. En el origen era la autonomía de la voluntad. El macroconcepto del cual se van derivando los contenidos precisos, de ahí sale la idea de negocio jurídico, de ahí sale la idea de contrato, de ahí sale la idea de testamento, después vamos hacia abajo deduciendo, una especie de lógica material, deduciendo los tipos de contratos, etcétera, etcétera. Entonces, esto se ve, a mí me gusta explicarlo a mis estudiantes con la idea de matrimonio, cuando ahora en nuestros países se ha discutido si cabía o no cabía en derecho considerar matrimonio válido el matrimonio entre personas del mismo sexo, si el legislador podía hacer eso o no, ha habido un argumento esencialista u ontológico, que es el de los que dicen, no, yo no estoy en contra por razones morales, por razones políticas, no. Es que lo que no puede ser es imposible, porque el matrimonio, decían, por definición, en su esencia metafísica, universal e intemporal, es la unión de un hombre y una mujer. Eso decían ellos, no lo digo yo, no sé. Bueno, ese es un argumento ontológico. En derecho cada cosa es la que es y no puede ser de otra manera. Entonces, el molde, para este esquema alemán, el molde no son las palabras del código, el molde es el concepto, es la idea.
es la idea cuasi platónica. Entonces, da igual que usted no tenga código, porque usted toma el hecho y busca bajo qué definición encaja, bajo qué esencia encaja. Bueno, esa idea del derecho como un sistema perfecto, coherente, completo y claro, esa idea se terminó con el paso del siglo XIX al XX. Y esa idea vuelve en los años 80 del siglo XX. Hubo 80 años sin esa idea. ¿Quién destruye? ¿Quién masacra? ¿Quién ataca brutalmente esa idea del derecho como perfecto y el juez como aplicador automático? Lo atacan toda la doctrina desde fines del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Ante todo en Francia y en Alemania, que son los países que nos han influido. En Francia, la jurisprudencia de la escuela de Segesi la destruye Genie. Y en Alemania hay una alianza de fuerzas. Está el positivismo normativista de Kelsen, está el sociologismo de Ehrlich, está de un modo muy importante la escuela de derecho libre, Kantorowicz, Fuchs, etc. Está la jurisprudencia de intereses de Philipp Heck. Y todos, desde posturas muy diversas, todos coinciden en lo siguiente. Como decían los de la escuela de derecho libre, hay más lagunas que normas, hay más oscuridad que claridad, hay más indeterminación que precisión. Entonces, ¿respetamos al legislador? Sí. ¿Creemos en el derecho legislado? Sí. ¿Para qué nos vale la ley? Solo nos vale un poquito, porque la ley sería como un boceto. El legislador es un escultor que hizo un boceto, tomó la madera y el martillo y las herramientas y empezó a esculpir y de pronto se marchó. Y a usted, que es el juez, le dicen, ¿eso qué es? Y usted dice, no sé. Puede ser un hombre, puede ser un oso, puede ser un gorila. No, pero tiene que decirme qué es, porque rige la prohibición del non licet. Y entonces, ¿qué hace el juez? Según esa idea del principio seguramente, el juez toma el formón y el martillo y esculpe. Esculpe sobre la base de lo esculpido. Ya no puede darle cualquier forma, pero la última se la dio al juez. Esculpir es interpretar. Mediante la interpretación y todas esas operaciones que completan y complementan y concretan la norma, el juez tiene una actividad creativa. Y aquí viene la aportación del positivismo del siglo XX. Esto lo han dicho, esto que voy a afirmar ahora, podemos estar de acuerdo o no, pero esto que voy a decir ahora es la tesis esencial de todo, en mi opinión, de todo el positivismo del siglo XX. Kelsen, Hart, Bobbio, el positivismo empirista de los realistas jurídicos, piensen en Ernst Ross, que esté en esto mucho más radical. Si pensamos en un autor de hoy, acordémonos de Ferraioli, todos los positivistas del siglo XX han afirmado esto. El juez ejerce discrecionalidad. Quiere decir que hasta el juez que se quiera más vinculado a la ley y más respetuoso con el legislador, tiene un margen de libertad. El juez es libre dentro de un territorio acotado por la ley, pero la ley no le ata en el sentido de dejarle en un espacio reducido así, sin poder moverse. La ley dice, usted dentro de este espacio, siéntese donde quiera. La ley no le asigna un asiento, la ley le dice de qué sala no se puede salir. Esa sería la metáfora. Bueno, estos debates teóricos, si ahora pensamos en Alemania, ocurren en un contexto político muy problemático. No tengo tiempo ni debo extenderme en esto, pero no podemos entender tampoco. No podemos entender la teoría jurídica sin la metafísica y la ontología, y tampoco debemos comprender la teoría del derecho sin la política. Porque el condicionamiento político es determinante. Por ejemplo, todo el debate alemán en lo que ocurre entre 1919 y 1933, esto es, bajo la Constitución de Weimar, es un debate muy especial
porque el 90% de los profesores de Derecho de aquel tiempo en Alemania y el 98% de los jueces son enemigos del Estado de Derecho. Abominan del parlamentarismo y odian la democracia. Solamente, recuerden la polémica de los constitucionalistas en la Alemania de Weimar. ¿Quiénes eran defensores del parlamentarismo? Como lo entendemos hoy en España, en Portugal o en Alemania. Kelsen, Thoma, Radbruch, Anschutz y... ¿se les ocurre alguno más? No, apenas. A lo mejor hay otro por ahí. Entonces es la paradoja. Es muy importante esto. La paradoja de un Estado que tiene una constitución democrática y con protección de derechos, aunque con el error de que nos diseñaron un tribunal constitucional, la paradoja de una constitución moderna, paradigmática, ejemplar, de Estado constitucional de derecho democrático, odiada por los propios constitucionalistas, odiada por los jueces. Acuérdense de esto. Cuando Radbruch era ministro de Justicia, en el primer gobierno Ebert, el gobierno ofrece a todos los jueces alemanes la posibilidad de jubilarse con el 100% de su salario, de su sueldo. Y se va, y no se va casi ninguno, se quedan a destruir el sistema. Entonces, esa alianza de constitucionalistas, enemigos del parlamentarismo, escépticos frente a la democracia y de jueces, es en parte responsable, en mi opinión, del triste destino de la Constitución de Weimar. Bueno, y llegó Hitler. No podemos pensar la teoría del derecho sin Hitler. Solamente que yo aquí pienso, mi opinión es opuesta a la opinión estándar y a la opinión oficial. Miren, créanme esto, y si no, dialoguemos a distancia desde su país y el mío. Créanme esto. El positivismo jurídico no pudo ser responsable de los excesos jurídicos del nazismo porque en Alemania no había positivistas. Entonces, si no hay positivistas, ¿cómo va a ser culpable el positivismo jurídico? No puede ser. Kelsen, la excusa que dieron aquellos autores que militaron voluntariamente en el partido nazi, que estuvieron en la reunión convocada en las afueras de Hamburgo por Carl Schmitt para expurgar la teoría jurídica de la influencia judía, aquellos autores no citaban a Kelsen como Hans Kelsen, es más, no lo citaban, porque la consigna había sido a partir del 35, no, se citan judíos. Y la orden fue, y cuando se citan judíos, no se puede decir Hans Kelsen, hay que decir el judío Kelsen. Pero es que algunos de esos autores que luego dijeron que eran kelsenianos, no se conformaban con citar según el judío Kelsen, decían según el perro judío Kelsen. Oiga, y después dicen que ellos eran positivistas. Nunca lo fueron, nunca tuvo influencia el positivismo, aquello ocurrió por lo que ocurrió, porque además el positivismo del siglo XX y el positivismo kelseniano nunca afirmó, nunca, y esto es un dato histórico que podemos contrastar juntos, el positivismo kelseniano nunca afirmó que existiera una obligación moral de aplicar la norma injusta. Lo que dijo es que la norma jurídica injusta es una norma jurídica injusta y que entonces el problema lo tiene usted en su conciencia. Si usted es juez y considera que la norma es muy injusta, usted tiene un problema. ¿Cuál? Que el derecho le manda a aplicar algo que su conciencia moral le dice que no aplique. El problema es suyo, no de Kelsen. Si usted es valiente, inaplique, haga caso a su moral. Hay un famosísimo párrafo de Kelsen en su librito que es Justicia, donde dice: el atributo más grande que tiene el ser humano es su autonomía ética. Adelante, hágale, desobedezca, si eso es lo que le impone su moral. Pero para desobedecer la norma jurídica en nombre de la moral no es necesario negar que la norma sea jurídica. Basta desobedecerla diciendo: yo, persona decente, no aplico esa norma y me voy a mi casa o me someto a las consecuencias. Bueno, no importa. Porque lo que sí nos interesa es llegar a 1949.
a la Constitución, a la Ley Fundamental de Bonn. Y ahí hay una peculiaridad alemana. Yo no estoy hablando mal de Alemania, yo soy germanófilo. Yo he traducido autores alemanes, modestamente, yo he estudiado un poquito en Alemania. Ningún pensamiento jurídico me influye más ni me gusta más que el alemán, pero uno tiene que criticar incluso a su propia familia en lo que haga mal. No es aversión al alemán lo que me mueve a decir esto. Y miren, ¿qué sucedió después del 45? Ya saben, del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con los profesores nazis? ¿Qué pasó con los que militaron en el partido nazi? Que fueron muchos, que fueron la mayoría, tantos que el partido nazi estaba molesto porque decía, ¿por qué vienen todos ahora y no vinieron antes del 33? ¿Por qué están haciendo fila para afiliarse ahora que tenemos el poder y antes estaban esperando a ver quién ganaban? Bueno, esa es la naturaleza del profesor de Derecho, lo siento, yo soy profesor de Derecho. Pero nosotros siempre esperamos a ver quién ganó y luego decimos que nosotros siempre pensamos que él tenía razón y que son 2000. ¿Qué pasó con todos aquellos profesores? Los que militaron, el caso más famoso, gracias a los estudios de Michael Stolais, es el de Theodor Mauns, y los que no militaron pero dijeron cositas bonitas de Hitler. Pensemos en autores tan respetados como Welzel, entre los penalistas, o como Engels, y tantos otros. Porque oponerse lo que se dice oponerse, no se opuso casi nadie. Algunos guardaron silencio y eso los convierte en héroes por comparación con sus compañeros. ¿Qué pasó con esos profesores? Esos profesores siguieron en sus cátedras y concretamente esos constitucionalistas siguieron en sus cátedras. En algunos casos, con la excepción de Carl Schmitt, que fue cabeza de turco. Carl Schmitt pagó por todos, pero los demás tardaron un poquito más en recuperar su cátedra, caso de Forstov, hablamos de ellos publicistas, o la recuperaron muy rápido después de un proceso de desnazificación. Déjenme que les mencione solo una anécdota de Theodor Mauns. ¿Saben cuál es el manual más famoso, el tratado más famoso de Derecho Constitucional, el comentario más famoso de la Ley Fundamental de Bonn, de la Constitución alemana, es el Mauns-Dürich? Se edita hasta nuestros días. Mauns había militado en el partido nazi. Mauns había escrito que había que eliminar la idea de derecho subjetivo porque los ciudadanos no tenían derechos. Los derechos eran todos del Estado, que se los podía prestar a usted o no. Mauns había dicho que la policía, había escrito en tiempos de Hitler, que la policía no debía estar limitada, sometida al principio de legalidad, porque la policía defiende al Estado y para la defensa del Estado vale todo, y la policía ha de poder hacerle al ciudadano peligroso cualquier cosa. Eso lo escribió Mauns. Mauns formó parte de la comisión redactora, de la primera comisión que redacta el primer borrador de la Ley Fundamental de Bonn. Mauns, en 1954, 9 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, era ministro de Cultura del Land del Estado de Baviera. Mauns, en los años 50, consigue trasladar su cátedra a la Universidad de Múnich. Y cuando se muere Mauns, en los años 80, se descubre que siempre había sido nazi y que era el inspirador y el que escribía los programas del partido neonazi más radical de Alemania. Bueno, es un ejemplo, pero a lo que voy es un ejemplo extremo. Los otros eran igual de malos, pero más discretos. Y entonces, ¿qué sucede con ese constitucionalismo? Nace la Ley Fundamental de Bonn, nace la gran Constitución alemana. Y los constitucionalistas se encuentran con un problema. Dicen, miren, no, la democracia sigue sin gustarnos. Las libertades ponen en peligro al Estado. Eran conservadores, eran muy conservadores. Ahora olvidémonos ya de que habían sido nazis. Fuera del caso de Mauns, no sabemos qué pasó en la cabeza de los otros. Nunca pidieron perdón, salvo Larens, que dejó una carta para que se leyera después de su muerte diciendo que tal vez él había cometido errores en su juventud. Bien. Eran conservadores y entonces esos constitucionalistas conservadores tienen un problema, que es ¿qué va a pasar el día que gane la izquierda? ¿Qué va a pasar el día que el legislador democrático alemán
aprueba una reforma del derecho de familia que permita el divorcio libre. ¿Qué va a pasar el día que el legislador democrático apruebe una reforma del derecho de propiedad que limite la esencia de lo que nosotros consideramos eso, contenido esencial del derecho? ¿Qué va a pasar? Y entonces esos constitucionalistas tan inteligentes hacen el invento más revolucionario e influyente. Piensan, esto es una interpretación mía, estoy haciendo una película, pero creo que basada en hechos reales. Dicen, no importa lo que diga la Constitución si la interpretamos nosotros. O si la interpreta el Tribunal Constitucional, que nosotros manejemos. Y entonces se produce en el año 59, si no recuerdo mal, uno de los momentos más importantes del constitucionalismo mundial y más determinantes hasta hoy, que es que el mismo año el Tribunal Constitucional, el Bundesverfassungsgericht, en la sentencia del caso Lüth, y Günter Dürig, en su comentario, el constitucionalista Dürig, en su comentario al parágrafo 1.1 de la Constitución alemana, que dice, parágrafo 1.1 de la Constitución alemana, dice, la dignidad humana es un untouchable, intocable. La dignidad humana es el valor absoluto. Con eso no se puede jugar. Todo arranca de ahí. Sí, fíjense, lo que era para los iusprivatistas del siglo XIX la autonomía de la voluntad, es para los iuspublicistas y constitucionalistas del siglo XX la dignidad humana. Adán, Eva, el primer elemento del que arranca todo. Dürig y el Tribunal Constitucional dicen en el 59 lo siguiente: la Constitución es un orden objetivo de valores. La Constitución es un orden objetivo de valores. Y esos valores tienen Ausstrahlungswirkung, tienen efecto de irradiación. Esos valores impregnan lo que hay a su alrededor. Entonces, aquí empieza el neoconstitucionalismo contemporáneo. Cuando se dice, la Constitución no es lo que la Constitución dice. El que quiera saber derecho constitucional no necesita ni semántica, ni lógica, ni interpretación. La Constitución es un sistema de valores. La naturaleza última, la naturaleza primera de la Constitución, norma jurídica, la naturaleza primera no es jurídica, es moral. Y por tanto, para aplicar rectamente la Constitución, tenemos que, otra vez, profundizar, bucear, sumergirnos en los principios morales o en los valores. La Constitución es un orden objetivo de valores, en los valores que dan sentido a la norma constitucional. Porque, como dijo Dürig también en ese mismo año, ya no tenemos que ser naturalistas, ya no hace falta, ya no existe el derecho positivo y el derecho natural, sino que el derecho natural se ha positivado al tomar cuerpo en la Constitución. Lo mismo que pensaron los franceses del Código Civil, lo piensan los constitucionalistas alemanes de la Constitución. Ya está dentro la razón y la moral. No hay por qué andar discutiendo más, simplemente el razonamiento jurídico tiene que ser, y aquí está la clave, a partir de ahí se va a pensar, el razonamiento jurídico tiene que ser un razonamiento moral. ¿Por qué los constitucionalistas alemanes deciden eso? Porque quieren controlar al legislador democrático, porque se trata de que nunca pueda el legislador democrático, progresista o de izquierdas o no conservador, dictar una ley que contradiga la ideología de esos constitucionalistas. Porque aunque esa ley sea compatible con la letra de la Constitución, el Tribunal Constitucional le va a decir, al menos en la intención de esos constitucionalistas, que aunque la ley sea compatible, no contradiga la Constitución, la ley es incompatible con la esencia moral de la Constitución. Un ejemplo de Dürig. Dürig dijo, si la dignidad, artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn, si la dignidad es el valor esencial de la Constitución, dijo, 1,
aunque el constituyente no hubiera escrito ni una palabra más, el contenido de la Constitución sería el mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que después la Constitución añade, derechos de libertad, derechos de igualdad, derechos políticos, etcétera, todo lo que la Constitución agrega es deducción necesaria de la idea de dignidad. Estamos ante un sistema dinámico. Para el kelseniano esto es un puro sistema dinámico. Y segunda cosa que añade, que dice Dürig, dice, vamos a poner un ejemplo de algo que nunca puede ser constitucional en Alemania si está vigente esta Constitución. Permítame un consejo, pero ustedes, queridos colegas, no lo necesitan porque saben de esto más que yo. Miren, cuando escribamos nuestros libros y artículos, no pongamos ejemplos, porque los ejemplos envejecen mal. La teoría perdura y si no se entiende, perdura más. Pero los ejemplos se hacen viejos. Miren el ejemplo que puso Dürig. Se pregunta, Dürig, primera edición del Maus Dürig, primer comentario suyo al artículo 1, parágrafo 1 de la Constitución alemana, la dignidad. Dice, ¿qué cosa nunca va a poder mandar el legislador alemán? Porque es el más brutal atentado que podemos imaginar a la dignidad del ser humano. Ustedes estarán pensando, la pena de muerte, la tortura. No. Dürig dijo, nunca podrá ser constitucional en Alemania porque es un atentado salvaje contra la dignidad de la persona, la inseminación de la mujer con semen que no sea de su marido. La dignidad, los valores, queridos amigos, los carga el diablo. Mejor dicho, los carga la ideología. Entonces, si ustedes me dicen que quieren una constitución principialista, de valores, 2 minutos y termino, de poco respeto a la letra, a la voluntad del legislador, yo le diré, se lo acepto con una condición. Quiero que los magistrados sean de mi ideología. Porque si no, no. Porque los valores tienen, en el desempeño práctico, olvidémonos ahora de la discusión metaética, los valores jurídicos tienen en el desempeño práctico el contenido que en el día a día o en cada época le da el intérprete, le da el juez, le da el profesor. Bueno, y en esto, última etapa, 2 minutos, cumpliré, y perdón por la extensión, y en esto llegó Alexis. Y en esto llegó Robert Alexis. Y entonces Robert Alexis es alemán. Y Robert Alexis es quizá la persona más hábil que ha habido en el constitucionalismo del siglo XX, aparte de ser un gran autor. Uno discrepa de los grandes, de los malos, de los torpes, no merece la pena ni decir nada, ¿no? Entonces, la gran habilidad de Robert Alexis es la siguiente. Robert Alexis es alemán. Robert Alexis conoce la historia del constitucionalismo alemán y la jurisprudencia. Robert Alexis políticamente, ¿cómo será? Yo no lo sé. No he conseguido averiguarlo. Sé que es una persona muy religiosa, pero eso es muy digno. Nada que objetar. Y entonces Robert Alexis sabe que la jurisprudencia de valores alemana era muy conservadora. Pero Robert Alexis toma la jurisprudencia de valores, aquella idea de que la Constitución es un orden objetivo de valores, y la mezcla con un autor norteamericano descarriado y juguetón y bromista que se llamaba Ronald Dworkin y que políticamente era progresista. Entonces, Robert Alexis toma a Dürig y a Dworkin, los mezcla y añade algo, que es el método. Porque lo que no tenían los de la jurisprudencia de valores era un método que le dijera al juez, bueno, de acuerdo, la Constitución es un orden objetivo de valores, pero yo, juez, yo, magistrado constitucional, ¿cómo averiguo qué es lo que esos valores dictan para cada asunto? Para decirme si es constitucional o inconstitucional la ley, por contraste con esa esencia moral de la Constitución. Y entonces Robert Alexis crea el método que se inspira en Dworkin, pero lo desarrolla el método que es el equivalente funcional de la subsunción decimonónica.
Otra vez la idea de una operación mecánica y de un juez sin discrecionalidad. Y ese método se llama ponderación. Y entonces dice Alexis, última cuestión, dice Alexis, miren, en el fondo están los valores morales, en el fondo del derecho están los supremos valores morales, los valores de la moral verdadera. Yo creo que es inconstitucional decir que hay una moral verdadera en Portugal o en España. Es inconstitucional, porque nuestras constituciones son pluralistas y dicen que vale igual toda idea moral de cada uno, al menos dentro de los límites de un cierto recinto. Bueno, pero están los valores de la moral verdadera. Esos valores jurídicamente se expresan como principios, y sobre todo como principios constitucionales, que pueden ser expresos o implícitos, porque el neoconstitucionalismo dice que los principios constitucionales son los que la Constitución nombra más los que no nombra. Entonces, ¿cuáles son? Los que queramos. Y después, esos principios inspiran reglas, pero la aplicación de toda regla es expresión de un principio, y toda regla y todo principio puede perder frente a otro principio. ¿Y cómo sabemos, por tanto, qué hay que decidir en cada caso, diga lo que diga la ley? Viendo qué principio pesa más en función de cómo pesa más el valor correspondiente que está por detrás de cada principio. En resumen, y ahora sí termine, en resumen, hemos llegado desde el constitucionalismo, esta es una diferencia muy importante con el siglo XIX, en el siglo XIX todo venía a ser derecho privado y lo demás cositas sin importancia. Luego los jurisprudentistas de la escuela alemana intentan también construir su sistema, etcétera, etcétera. Bueno, hoy todo es constitucional. Ya no se hace derecho civil en algunos países, en Latinoamérica, por ejemplo, se hace derecho civil constitucional. Ya no se hace derecho penal, se hace derecho penal constitucional. Ya se hace derecho laboral constitucional. Ya todo es constitución. Estamos muriendo de una sobredosis de constitución. Pero como la naturaleza de la constitución es moral, la afirmación última es que el juez tiene que realizar ante todo razonamientos morales. No tiene que fijarse tanto en lo que dice la ley, sino en cuál es la solución justa para el caso, y que, a base de operaciones presuntamente objetivas como ponderar, tiene que hacer que la justicia prevalezca para cada caso, la solución justa de cada caso, porque, como el propio Alexis dice, el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general, es decir, es un caso especial, es un apartado del razonamiento moral. Con lo cual, nuestros derechos políticos solo tienen una validez relativa, nuestros derechos fundamentales en general solo sirven mientras en el caso concreto no sean derrotados, y con lo cual también nuestros tribunales ya no son aplicadores de normas, sino supremos sacerdotes u oráculos que nos dicen a los ciudadanos vulgares qué es lo que la Constitución moral manda para cada caso, porque mientras que nosotros somos plebe, somos pueblo bajo, ellos son sacerdotes con acceso directo a la divinidad. En nombre de la Constitución y en nombre de nuestros derechos, compañeros, amigos míos, queridos colegas, hemos perdido el derecho, y yo les invito, amigos portugueses, a que volvamos a la lucha para recuperar el derecho y la democracia. Muchas gracias.